Annyeong, hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. Muy buenas chicos, hoy quisiera ver con vosotros una clase muy importante que es la de analizar una frase en coreano paso a paso. Y cuando digo analizarla es entender elemento a elemento qué es lo que tenemos en una frase coreana normalmente. En vídeos anteriores vimos las partes, los elementos de una frase típica coreana como son los sujetos, los verbos, los adverbios, adjetivos, así por separado, en vídeos separados. Hoy quisiera pues un poco hacer ese puzzle de los diferentes elementos que ya hemos visto, juntarlos todos, juntar esos conocimientos y así poder analizar una frase de cero. Cuando vemos una frase en coreano, quiero indicaros cuáles son los pasos que tenéis que seguir para identificar esos elementos y obtener con el mínimo esfuerzo posible toda la información que podamos. Esta clase va a ser muy útil tanto para los que ya sabéis algo de coreano como los que empezáis de cero, porque vamos a ver los fundamentos, las claves que definen una frase en coreano, las características básicas que definen una frase en coreano. Conociendo estas bases nos va a ser mucho más fácil obtener información de las frases y también nos va a ser muy útil a la hora de generar frases por nuestra cuenta, de hacer frases nuestras, siguiendo estos sencillos pasos. Así que vamos a hacerlo con una frase ejemplo, es una frase bastante larga en la que voy a introducir todos los elementos posibles y vamos a ir paso a paso identificando qué es lo que tenemos. La frase ejemplo dice: 저는 카페에서 여자친구한테 예쁜 편지를 매일 써요. 저는 카페에서 여자친구한테 예쁜 편지를 매일 써요. Ya me diréis, Fred, esto es demasiado complicado. Ya de primeras no sé nada y me estás haciendo una frase larguísima que no entiendo nada. No os preocupéis, la idea de hoy no es que sepamos ya el significado de todo, sino cómo abordar una frase coreana, qué es lo que necesitamos saber, en qué nos necesitamos fijar para obtener información de esta frase, de una frase cualquiera. Así que vamos a ir paso a paso. El primer paso y lo primero que necesitamos saber es entender la estructura básica de una frase en coreano. ¿A qué me refiero con la estructura básica? Me refiero al orden de los elementos que van. Por ejemplo, en español tenemos yo hago algo, yo cocino algo, tenemos el sujeto, luego el verbo y luego el resto. Ese es el orden normal en una frase española. ¿Ocurre eso en coreano? No, es diferente. Esta es una de las grandes diferencias con el español. Y es que tenemos el sujeto primero, tenemos luego el resto de la frase, pero el verbo va a ir siempre al final de la frase. Esta es la gran diferencia. Tenemos sujeto al principio y verbo al final. Recordad esto porque ocurre en todas las frases coreanas. El verbo siempre al final. Así que bueno, ya con esta información, con este concepto del orden de los elementos en una frase coreana, ya sabemos. Primera palabra de la frase, que es 저는, va a ser el sujeto, y que la última palabra, que es 써요, va a ser el verbo. Ya tenemos un buen comienzo. Puede ser el caso que no sepamos ni qué significa ni 저는 ni 써요, pero ya sabemos que uno va a ser el sujeto y otro el verbo. Vamos primero con el sujeto, el 저는. ¿Qué puede ser normalmente un sujeto? Pues los nombres, Juan, Ana, Fred, o también pueden ser sujetos los pronombres personales que sustituyen a esos nombres. El yo, tú, nosotros, él, ella, también pueden ser sujetos. En este caso el 저는 es un pronombre personal que significa yo, en modo formal, yo, 저. El 저 es el sujeto más una partícula, que luego veremos. El 저 es ese pronombre personal que hace de sujeto. Para más detalles sobre todos los pronombres personales, tenemos este vídeo específico que os recomiendo en el caso de que queráis aprenderlos, los sujetos. Es la primera cosa que necesitaremos saber en una frase. Cómo se dice yo, tú y todos los pronombres. Así que tenemos el sujeto, que es 저 más la partícula 는. Vamos a pasar al verbo, al 써요, que aquí ya tenemos el segundo conflicto, que al empezar no conoceremos los verbos en coreano.
Para ello no queda otra que estudiar los verbos. En cualquier idioma pues tendremos que estudiar esos verbos, aprendernos los infinitivos y ver cómo se conjugan. Para ello también hemos visto vídeos, así que os recomendaré sobre todo estos dos vídeos donde tenemos 100 verbos y sus conjugaciones y también esa regla de conjugación. En este caso concreto, soyo es el verbo escribir, es la forma conjugada del verbo escribir, en modo formal y en tiempo presente. Es decir, tenemos yo y escribo, yo escribo. Ya sabemos la acción y quién la hace, la hago yo en esta frase. Ahora, en este primer paso, con la estructura ya hemos situado el sujeto y el verbo. ¿Cuál será el siguiente paso? Será identificar los elementos que están entre medias. ¿Cómo hacerlo? Parece así a simple vista muy complicado, pero hay pequeños trucos que nos van a facilitar este proceso. Así que vamos al paso 2, que es fijarnos en las partículas. Las partículas son elementos que solo existen en el idioma coreano, que van siguiendo a determinadas palabras de la frase y que nos indican su función gramatical dentro de la frase. Es algo que no existe en español, por eso al principio puede costar un poco entenderlo, pero no son tantas y esas partículas nos dan información bastante importante sobre cuál es la función de ese elemento dentro de la frase. En esta frase ejemplo, ¿cuántas partículas tenemos? Pues así rápidamente podemos ver el 는 del 저, del sujeto. Podemos ver en segundo lugar el 한테, detrás de 여자친구 한테. Y tenemos una tercera partícula que es el 를, que va siguiendo a 편지, 편지를. Ese 를 es una partícula también. Y tenemos otra cuarta partícula que es el eso, que va siguiendo al 카페, 카페에서. Tenemos 4 tipos de partículas dentro de una misma frase. Y aquí llega el mismo problema. Me podéis decir, pues no tengo ni idea de partículas. ¿Qué son las partículas? ¿Por qué están en las frases? Tranquilos, tengo vídeos específicos para explicaros todos los tipos de partículas que aparecen en esta frase. Hoy el tema no es saber todo, sino que existen esas partículas y qué podemos obtener de ellas. Vamos a verlas una a una. La primera que aparece en el sujeto es el 는 de 저는, que es una partícula de tema. Para saber más sobre estas partículas tenemos el vídeo de partículas de tema, partículas de sujeto, que normalmente suelen ir con el sujeto del verbo y dependiendo del caso utilizamos unas u otras. Aquí os lo explico con detalle. Aquí no nos da tanta información porque ya sabíamos de primeras que la primera palabra es el sujeto, el 저는. Entonces esa partícula no está dando tanta información como el resto que van entre medias. La segunda partícula que quisiera hablar es la 를, de 편지를. Tenemos otro vídeo sobre las partículas 을, que son las partículas de complemento directo. Y como su nombre indica, estas partículas van siguiendo al complemento directo de la frase. Es decir, si con el sujeto y el verbo teníamos el yo escribo, ¿qué es lo que escribo? Eso nos lo indica el complemento directo. Pues el 편지를 es lo que escribimos, lo que yo escribo. Es el qué. Esto ya nos da bastante información porque esta palabra es el qué estamos escribiendo. Y el 를 va siguiendo siempre al complemento directo. Si vemos un 를 en una frase, quiere decir que esa palabra es el complemento directo. La siguiente partícula que quisiera ver es la de 한테. 한테 o 에게 es la partícula de complemento indirecto. Lo mismo, como la propia palabra indica, 한테 va siguiendo al complemento indirecto de la frase. Es decir, tenemos el yo escribo, ya tenemos el algo, el que escribimos, y el complemento indirecto indica a quién le escribimos. Es decir, que el 여자친구 es a quién le estamos escribiendo. Ya tenemos bastante información. Incluso sin saber qué significa esa palabra, ya solo con el verbo y el sujeto ya sabemos que yo escribo algo a alguien. Con esas dos partículas ya sabemos lo que están indicando esas palabras. Y por último, tenemos la partícula 에서, 카페에서, que en este caso concreto el eso es una partícula de lugar. Es decir, que el 카페에서, ese 카페에서
indica el lugar donde está ocurriendo la acción. Así que yo escribo algo a alguien en este lugar. Kape eso. Que también partimos de que no sabemos qué significa kape eso, pero el eso ya nos dice que esa palabra es el lugar donde ocurre todo. Así que con este paso de identificar las partículas hemos obtenido gran cantidad de información, porque sabiendo que yo escribo, ya sabemos que si estamos escribiendo algo, le estamos escribiendo a alguien y sabemos en dónde estamos escribiendo eso. Ya con eso podemos intuir un poco el contexto de lo que está ocurriendo. Y como he dicho, para cada tipo de partículas, si queréis más información, revisad los vídeos porque así iréis teniendo más soltura a la hora de, al verlos, identificar esos elementos. Ahora, el tercer paso. Muy bien, ya sabemos de qué va la frase, cuáles son los elementos y las funciones que tienen esas palabras, pero necesitaremos saber qué nos dice, qué son esas palabras, qué significan esas palabras. Aquí ya sí, aquí ya tenemos que aprender vocabulario para poder identificar qué es el 편지를. Sabemos que es un complemento directo, pero si no sabemos qué significa, pues estaremos un poco atascados. Lo mismo con 여자친구한테. Sabemos que esa es la persona a la que escribimos, pero si no sabemos qué significa 여자친구, pues lo mismo, nos faltará información. Y lo mismo kape eso, si no sabemos qué significa kape. Así que aquí ya llega el paso donde toca pues estudiar vocabulario, saber cuanto más vocabulario posible sepamos, más frases podemos obviamente entender. Pero con los dos pasos anteriores, si le damos la vuelta a lo que hemos entendido ahora de identificar, esto también nos da otra posibilidad, que es a la hora de nosotros hacer una frase y utilizando esas partículas con vocabulario que ya conocemos, somos capaces de hacer frases bastante completas. Y esta es una de las claves, el entender lo que podemos identificar y no solo entenderlos, el poder aplicarlo nosotros. Entonces, si yo sé, yo escribo y me conozco la palabra madre, entonces puedo decir 엄마한테, a mi mamá. Yo escribo a mi mamá. Yo escribo a mi mamá. 저는 엄마한테 써요. Pues ya con esa palabra que conocíamos sabemos aplicarla dentro de las frases. Ahí la importancia de conocer las partículas. Pues con este tercer paso ya es saber el vocabulario y ya identificar toda la frase. Así que vamos a ver qué significaría cada cosa. El 편지를, 편지 es carta. Así que la carta es lo que yo escribo. 저는 편지를 써요. Yo escribo una carta. Es el qué, el complemento directo, la carta. Ahora, vamos al complemento indirecto, lo que va delante del 한테. Es 여자친구한테. 여자친구 es novia. Es decir, 저는 여자친구한테 편지를 써요. Yo le escribo una carta a mi novia. Ya tenemos muchísima información. Sabemos lo que yo hago, a quién le escribo y qué le escribo. Podéis ir pensando, pues en lugar de 편지, en lugar de carta, pues ya, si yo sé otra palabra, ya sé cómo podría sustituirla. Lo mismo con 여자친구, si no sé cómo se escribe novia, pero sé cómo se escribe papá, mamá o hermanos, pues ya podemos sustituirlo, el a quién le envío la carta. ¿Veis cómo se puede aplicar lo que vamos entendiendo? Luego tenemos el complemento del lugar, que es eso. ¿Qué es lo que sigue eso? Es kape eso. Kape que es cafetería. Así que yo escribo una carta a mi novia en la cafetería. La escribo en la cafetería. ¿Veis cómo tras estos tres pasos, que son el de la estructura de la frase, con sujeto y verbo, las partículas y algo de vocabulario, pues podemos hacer una frase muy completa? Y ya entendemos desde un punto de vista general cómo se ve una frase en coreano. Por último, vamos al paso 4, que es el resto de elementos. Como veis en este ejemplo, tenemos el mail y tenemos el 예쁜. ¿Cuál es la característica de estos elementos? Que no llevan ninguna partícula. Están entre medias por ahí, que muy posiblemente son o adjetivos
o adverbios, es decir, esos elementos que nos dan más información. Tenemos ya un mensaje completo, que es que yo escribo una carta a mi novia en el café, pero tenemos más información todavía. Ya como estamos completando el mensaje de la frase, para identificar estos elementos intuimos que son adverbios o adjetivos, pero necesitaremos saberlos, necesitaremos aprendérnoslo un poco de memoria. Para ello tenemos el vídeo de los adverbios más comunes y los adjetivos más comunes utilizados en coreano. Así que cuando queráis ir repasándolos, que estos también nos van a ayudar a completar el mensaje de la frase. El 매일 significa, en este caso, es un adverbio de frecuencia. 매일 es todos los días. Es un adverbio que significa todos los días. Así que quiere decir que yo escribo una carta a mi novia en la cafetería todos los días. Es lo que está diciendo esta palabra. Y el 예쁜, 예쁜, seguramente puede que lo hayáis escuchado, pero es un adjetivo. ¿Y a quién aplica este adjetivo? Este adjetivo significa bonito, bello. Aplica a esa palabra a la que precede, que en este caso es 편지. 예쁜 편지를. Es decir, que escribo una carta bonita, una bella carta. Es un adjetivo que completa cómo es esa carta. Es un adjetivo que nos describe cómo es esa carta. Así que la frase total, todo el mensaje queda ya. Yo, 저는, escribo, 써요, al final de la frase, 편지를, una carta. ¿A quién? A mi novia, 여자친구한테. ¿En dónde? 카페에서, en el café, en la cafetería, 카페에서. ¿Cómo? ¿O con qué frecuencia? 매일, todos los días. 매일 es un adverbio de frecuencia. ¿Y qué tipo de carta? Una carta bella, una bonita carta. 예쁜 편지를. Así que esa es toda la frase. 저는 카페에서 여자친구한테 예쁜 편지를 매일 보내요. Yo le escribo una carta, una bonita carta a mi novia todos los días en la cafetería. Y esta es la frase completa que tiene casi todos los elementos que puede tener una frase. ¿Qué tal? Como os he dicho, he intentado hacer esta frase con el máximo número posible de elementos que puede tener una frase para ir analizándolos paso a paso. Aquí os podéis hacer otra pregunta. Entonces, en la estructura de la frase tenemos sujeto y verbo. ¿Importa el orden de lo que va entre medias? Pues es un poco como en el español. En la mayoría de los casos, lo que va entre medias puede ordenarse como queráis y no va a cambiar demasiado el sentido. Puede haber casos muy específicos donde a lo mejor quieres enfatizar un elemento en concreto, pero de primeras el orden no afecta demasiado a lo que quiere decir la frase. Así que yo recomendaría no preocuparos demasiado en el orden de lo que va entre medias, si va el complemento directo primero o el adverbio primero, pues bueno, eso no afecta demasiado, tranquilos. Luego ya más adelante, cuando tengamos un gran nivel y cuando tengamos un dominio de todos los elementos, ya podremos profundizar en eso más, pero ahora mismo lo importante es entender esta estructura, ver qué elementos hay y cuáles son estos pasos que hemos visto para analizar una frase y también para hacer nuestra propia frase. Este es un muy buen ejercicio para analizar y también a la vez para nosotros autoevaluarnos. Cuando estamos leyendo una frase, sabemos identificar unas cosas sí, otras no, pues eso nos permite decir, pues quizás tenga que repasar más los verbos, quizás no me aprendí bien los sujetos, los pronombres personales, quizás no me sé bien las partículas. Esto ya depende mucho de cada persona, ya cada uno tiene un nivel de cada una de las cosas un poco diferente, así que con este pequeño ejercicio os permitirá analizaros a vosotros mismos también y saber a qué tema tenéis que ir y qué tenéis que repasar un poquito más. Pues nada chicos, os voy a facilitar, como dije, todos los links a esos vídeos de cada elemento por separado, cada tema por separado, y así vosotros podéis ver lo que os interesa más repasar y que con este vídeo podéis enlazar todos los conceptos y así dominar las frases en coreano. Para cualquier pregunta dejádmelo en los comentarios, estaré encantado de ayudaros. Que paséis una muy buena tarde y nos vemos en el siguiente vídeo con más. ¡Annyeong!